Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán a valor de mercado, sea cual sea su importe y el importe neto de la cifra de negocios de las partes que intervienen en la operación. En el artículo 18.3 de la LIS se establece que el contenido de la documentación de las operaciones vinculadas se establecerá reglamentariamente. Según lo dispuesto en el reglamento, no todas las operaciones vinculadas han de ser documentadas, de acuerdo con lo previsto en el mismo, y las que se han de documentar pueden tener contenido simplificado para las entidades cuyo importe neto de negocios sea inferior a 45 millones de euros. No obstante, algunas operaciones que no han de ser objeto de documentación de acuerdo con el contenido reglamentario sí que han de ser informadas en el impreso modelo 200. En este vídeo analizaremos las obligaciones de documentación reglamentarias y las obligaciones de información en base a los criterios contenidos en el Manual Práctico de Sociedades 2015 de la Agencia Tributaria. El Reglamento del Impuesto sobre Sociedades regula en el artículo 14 el contenido de la información país por país. En el artículo 15 regula el contenido de la documentación específica del grupo al que pertenece el contribuyente. Y en el artículo 16 regula la documentación específica del contribuyente. En el supuesto de personas o entidades vinculadas cuyo ingreso neto de la cifra de negocios sea inferior a 45 millones de euros, la documentación específica tendrá contenido simplificado. Las entidades de reducida dimensión podrán entender cumplimentada esta obligación a través del anexo quinto de la orden que aprueba los modelos 200 y 220 del impuesto sobre sociedades, debiendo marcar la casilla 68 de la página 1 del impreso. Este documento normalizado deberá presentarse de forma previa en la sede electrónica, consignando el número de referencia en el modelo 200. El contenido simplificado de la documentación específica del contribuyente no será de aplicación a las realizadas por contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el desarrollo de una actividad económica, a la que resulte de aplicación el método de estimación objetiva con entidades en las que aquellos o sus cónyuges, ascendientes o descendientes, de forma individual o conjuntamente todos ellos, tengan un porcentaje igual o superior al 25% del capital social o de los fondos propios. A las operaciones de transmisión de negocios. A las operaciones de transmisión de valores o participaciones representativos de la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidades no admitidas a negociación en alguno de los mercados regulados de valores o que estén admitidos a negociación en mercados regulados situados en países o territorios calificados como paraísos fiscales. A las operaciones de transmisión de inmuebles, ni a las operaciones sobre activos intangibles. Estas operaciones deberán documentarse con la totalidad de la documentación específica relacionada en el artículo 16 del reglamento, incluyendo el análisis de comparabilidad desarrollado en el artículo 17 del reglamento. En el caso de entidades de reducida dimensión, siempre que no se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios calificados como paraísos fiscales, no será necesario incorporar el análisis de comparabilidad. Las empresas cuyo ingreso neto de cifra de negocios sea de al menos 45 millones de euros documentarán todas sus operaciones con la totalidad del contenido de la documentación específica relacionada en el artículo 16 del reglamento, incluyendo el análisis de comparabilidad desarrollado en el artículo 17 del mismo. Los contribuyentes que deban documentar operaciones vinculadas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 13 del reglamento deberán marcar la clave 069, debiendo informar el cuadro de la página 22 del modelo 200.
Se mantienen los mismos dígitos identificativos de los tipos de operación. La correcta identificación del tipo de operación y del método de valoración, como veremos, es muy importante para determinar si las operaciones realizadas con una misma persona o entidad se han de documentar reglamentariamente o si se han de informar en el impreso modelo 200. En el supuesto de personas o entidades vinculadas cuyo ingreso neto de la cifra de negocios sea inferior a 45 millones de euros, cuando el importe de las operaciones corrientes realizadas con una misma persona o entidad no supere los 250.000 euros, no será exigible la documentación específica ni deberá informarse de las mismas en el modelo 200. Cuando el importe de las operaciones específicas o realizadas con residentes en paraísos fiscales, realizadas con una misma persona o entidad, no supere los 250.000 euros, deberá distinguirse: 1. Si el conjunto de operaciones realizadas con una misma persona o entidad del mismo tipo y método de valoración no supera los 100.000 euros, no será exigible la documentación específica ni deberá informarse de las mismas en el modelo 200. 2. Pero si el conjunto de operaciones específicas o realizadas con residentes en paraísos fiscales, realizada con una misma persona o entidad del mismo tipo y método de valoración, supera los 100.000 euros, no será exigible la documentación específica en los términos reglamentarios, pero sí deberá informarse de las mismas en el modelo 200. En el supuesto de personas o entidades vinculadas, cuyo ingreso neto de la cifra de negocio sea inferior a 45 millones de euros, cuando el importe de las operaciones corrientes realizadas con una misma persona o entidad supere los 250.000 euros, será exigible la documentación específica en los términos reglamentarios y además deberá informarse de las mismas en el modelo 200. En el caso de entidades de reducida dimensión, las operaciones corrientes, los requisitos de documentación se podrán cumplir a través del documento normalizado del propio modelo 200. En el supuesto de personas o entidades vinculadas, cuyo ingreso neto de cifra de negocios sea de al menos 45 millones de euros, a diferencia del supuesto anterior, deberá documentar las operaciones específicas o realizadas con residentes en paraísos fiscales. Al menos, esto parece desprenderse de la página 300 del Manual del Impuesto sobre Sociedades de la Agencia Tributaria.